Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la segunda mesa. El tema de esta mesa es prevención molecular y volviendo un poquito para atrás, ya hemos visto en la inauguración que los programas de cribado son coste eficaz para la prevención del cáncer colorectal, que eso es indudable, y que en la primera mesa, un aspecto un poco desconocido que fue la prevención educacional, de lo que hemos aprendido muchísimo y lo que tenemos que poner en práctica. Y en esta mesa orientarnos ya no al diagnóstico precoz de la enfermedad en estadios iniciales, ya no a detectar la lesión premaligna, sino quizás, y de lo que vamos a aprender hoy, es al screening molecular, que es un tema pues, muy desconocido, muy básico para los investigadores, pero no para nosotros los clínicos, y algo muy importante que yo creo que de esta mesa tenemos que saber es qué aplicación clínica y qué aplicación del día a día va a tener este screening molecular. Pues el doctor Sanz, a mi derecha el otro moderador, va a presentar al ponente. Bueno, muchas gracias. Y yo estoy aquí en representación de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, que bueno, desde hace ya varios años colabora con esta importante alianza, y yo personalmente me siento muy orgulloso de haber podido contribuir en varias de estas iniciativas y ver que se están alcanzando a los objetivos poquito a poco. La anatomía patológica es una especialidad que hasta ahora desempeña un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y en la clasificación de todos los hallazgos endoscópicos y las lesiones preneoplásicas, o sea, sobre todo el cribado oportunista, e incluso en los últimos años añadiendo un cribado oportunista desde el cáncer, es decir, identificar qué cánceres pertenecen a ese 5% de síndromes hereditarios muy conocidos, para que los familiares que tengan esas mutaciones pues empiecen los procesos de cribado ya no a los 50 años, sino a los 20 años. Y eso es algo que no es tan raro y que tenemos que hacer esos estudios prácticamente en todos los cánceres de colon, ver cuáles son esporádicos y cuáles son hereditarios. Pero bueno, yo no voy a hablar de anatomía patológica ni del volumen de trabajo que nos supone el incremento que estamos encantados de recibir con el aumento del cribado poblacional, sino simplemente voy a presentar, y para mí es también de nuevo un grandísimo placer, al doctor Jesús García Foncillas, uno de los oncólogos más importantes, más internacionales que tenemos en nuestro país y que, bueno, personalmente más admirados por mí. Jesús se formó pues, fuera, estuvo también durante muchos años como jefe de servicio del CUN, de la Clínica Universitaria Navarra, y desde hace unos años pues, lo tenemos aquí en Madrid, en este grupo de hospitales que estáis viendo, y sobre todo en la Fundación Jiménez Díaz. Él es uno de los oncólogos que siempre ha estado más comprometido con la vanguardia, con el avance, con lo molecular, dentro de esa anatomía patológica que hoy es molecular y esa oncología que hoy es molecular. Siempre ha sido un pionero estando en la vanguardia de los hallazgos moleculares. Lo molecular precede a lo que vemos al microscopio o al macroscopio, o sea que realmente es el primer hallazgo que podríamos o hoy somos capaces de identificar, y que él nos va a decir si realmente pues, podemos hacerlo y aplicarlo a la práctica diaria. Ese compromiso con la vanguardia y ese compromiso también con la calidad, desde los muchos años que yo ya le conozco, pues hace que sea un auténtico placer poder escuchar hoy qué nos tiene que contar sobre ese tema. Jesús. Muchísimas gracias, Julián, por tus palabras. Muchísimas gracias, Isabel. Pedro, muchísimas gracias por tu invitación para estar aquí. Sí que es verdad que el objetivo que perseguimos desde la investigación básica, y permitidme, es quizás cambiar el paradigma del screening de cáncer colorectal y dar un paso más allá de lo que hasta ahora es la detección de sangre oculta en heces, incluso dar un paso más allá de lo que podría ser incluso la colonoscopia, porque hay datos que desde lo que ha sido, lo que es, lo que está aportando el proyecto Genoma y lo que de alguna forma está aportando el proyecto Proteoma,
podemos empezar a intuir cuáles son datos muy preliminares, muy precoces, que sí se anticipan al desarrollo de un tumor. Pero para ello también es cierto que quizás hay que plantearse antes que no todos los cánceres de colon que queremos detectar son iguales. Y esta es una realidad claramente relevante, es una realidad que además necesitamos incorporarla en el día a día clínico, y de las distintas aproximaciones por evaluar cuál es el perfil genético, el perfil molecular, los subtipos de cáncer de colon, ha habido posiblemente estos 7 intentos, 7 grupos internacionales que lo que han dado es 7 clasificaciones en base a perfil de expresión génica. ¿Qué significa esto? Significa, de entrada, como os digo, que no hay un solo tipo de cáncer de colon. Y si queremos detectar cáncer de colon, tendremos que buscar el consenso, aunar los datos moleculares genéticos que subyacen en estos distintos subtipos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha intentado determinar qué es lo que está detrás de estos 7 intentos. Y detrás de estos 7 intentos hay posiblemente 4 grandes subgrupos de consenso. Con todas las muestras de estos proyectos de investigación, de estos estudios, se ha reclasificado buscando los puntos de nexo, los puntos de unión. Y sí que es verdad que cuando uno pone junto los nuevos subgrupos moleculares que posiblemente van a ser el punto de referencia del cáncer de colon de aquí hacia adelante, nos damos cuenta que de estos 4 subgrupos, algunos de los previos, de sus 7 aproximaciones, conforman o están al mismo tiempo en 2 de ellos. Esto ocurre porque hay relaciones entre las distintas vías de transducción de señal que hacen que se compartan, que haya auténtico entrecruzamiento, auténtico crosstalk de estas vías y cascadas de señalización. Cuando damos un paso más allá y determinamos cuáles son los distintos elementos de expresión génica que van a caracterizar estos grandes grupos de expresión, fijaros que detrás de cada una de ellas hay firmas de expresión génica, es decir, distintos niveles de ARN mensajero que a distintos puntos umbral ayudan a clasificar un cáncer de colon en un subgrupo y en otro. Y también al mismo tiempo nos damos cuenta que toda esta expresión génica tiene una traslación en el contexto de ese entorno de la matriz extracelular, de ese que es el nicho en el cual se desarrolla el cáncer y que hace posible o que propicia el desarrollo de cáncer. Porque ahí hay otro factor importante y es la interacción con el nicho. Esa interacción da lugar a una asociación a nivel de perfil proteómico. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos que nuestro objetivo es conocer qué es la base, cuáles son las bases que están detrás de estos subtipos, intentar, porque posiblemente no hay un solo marcador, sino que hay varios marcadores, que alcancemos al menos esa mínima firma que nos pueda ayudar a detectar con sensibilidad, con especificidad, un cáncer de colon con pruebas no cruentas, con mayor eficiencia, con mayor eficacia de lo que hasta ahora tenemos. ¿Cuáles son los 4 grandes grupos que en este momento constituyen los subtipos o que constituyen el cáncer de colon? Pues estos 4 grandes subgrupos son los siguientes. El primer grupo es un grupo que se define por la inestabilidad en microsatélites, con un perfil muy inmunomodulador, lo cual no solamente tiene una trascendencia desde el punto de vista pronóstico, sino también tiene una implicación terapéutica con los nuevos fármacos disponibles. El segundo es el clásico, aquel donde lo que fundamenta el desarrollo de este cáncer son las vías de transducción, las cascadas de señalización canónicas. El tercero es un perfil metabólico, algo que hasta ahora comprendía tumores de alto riesgo, de una evolución tórpida, de una evolución rápida, pero que responden a una estructura metabólica que está detrás o que subyace un papel importante de lo que es todo el ámbito del mitocondrial. Y hay un cuarto grupo, un grupo que es el mesenquimal, con una interacción clarísima con el estroma, con una activación muy importante de factores que están asociados al desarrollo del tumor en base al estroma, como es todo el desarrollo de la neoangiogénesis. Cuando se desarrolla el cáncer de colon, fijaros que en ese punto, en esa evolución, hay toda una concatenación de eventos. Y hay
evidentemente, ante un proceso de proliferación rápido, como ocurre en el cáncer, formación, desarrollo de células que llegan a una situación abrupta, muchas veces de apoptosis, hay procesos importantes de necrosis. Todo esto sale desde fases muy precoces, incluso en fases de adenoma, a todo lo que es la luz intestinal. Y es algo que se puede detectar, evidentemente, en ese componente que son las heces. Pero junto a ello también es verdad que desde momentos muy incipientes hay otra parte importante, y es la capacidad de que muchos de estos eventos moleculares, de que muchas de esas proteínas, incluso de que muchos de los ácidos nucleicos que conforman el proceso de activación, de transcripción de genes que van a inducir la proliferación, que van a intervenir en la adquisición de un fenotipo agresivo, pasan a sangre. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay un elemento, si hay un momento que puede dar pues, un punto de inflexión en el cambio del pronóstico de los pacientes de cáncer de colon, es detectar en estadios precoces la presencia de enfermedad. Fijaros que entre la detección inicial en estadios precoces a una detección algo más avanzada, el impacto en supervivencia es crítico y promueve que, desde luego, podamos de alguna forma evitar situaciones de estadios avanzados si ponemos en marcha mecanismos, estrategias terapéuticas que, en base a estos nuevos hallazgos moleculares, nos den pistas de por dónde puede ir la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en la detección precoz de cáncer de colon? Evidentemente, la detección, como sabéis muy bien, de la sangre oculta en heces, en base a la composición de los fragmentos de la hemoglobina, en base a lo que de alguna forma es el procesamiento del componente hema y el componente globina. Pero es verdad que, como os decía, desde las fases más iniciales hay cambios. Hay cambios que se van sucediendo, que se van adquiriendo y que se van acumulando en la célula. Y uno de ellos es la incorporación, y esto es muy importante, de mutaciones adquiridas. A veces es cierto que hay un subgrupo, como decía muy bien Julián, hay un grupo de pacientes que ya desde el punto de vista de línea germinal las llevan incorporadas. Y el efecto de estas mutaciones muchas veces es un efecto deleterio. Pero junto a este efecto, en cáncer de colon hay un segundo elemento importante, que es la incorporación en esas secuencias repetitivas que caracterizan algunos fragmentos de DNA, la incorporación de inestabilidad de microsatélites. Y estos son dos factores que marcan distinción con la célula normal. También es verdad que cuando una célula se divide, otro parámetro importante es cómo afecta a lo que es el contingente cromosómico. Y ahí, para de alguna forma sobrellevar ese mecanismo de proliferación, hay una activación clara de la enzima telomerasa y una capacidad de detectar esa actividad de la enzima telomerasa que elonga el telómero y está muy en relación con la proliferación, es el fragmento H-TERT. Lo más importante es que este proceso de elongación, este proceso de activación de la enzima telomerasa no es muy frecuente, pero ocurre en cáncer de colon. Si ponemos esto en perspectiva, nos damos cuenta que podemos utilizarlos como elementos para detectar en ese factor, en ese componente que son las heces, estas alteraciones. Por una parte, mutaciones concretas, por otra parte, inestabilidad en microsatélites. Pero fijaos algo que es muy importante, y es la sensibilidad y la especificidad. Cuando detectamos estas alteraciones, prácticamente os diré que hay un cáncer. ¿El problema cuál es? Que son poco sensibles. Es decir, que estamos perdiendo casos que al no ser detectados hay cáncer y no se detecta. Cuando evidentemente esto es un elemento crítico, fundamental, si queremos dar un paso adelante o cambiar el paradigma de detección. Esto da efectos de lo que puede ser inestabilidad. Pero fijaos que también al mismo tiempo, aquí continuamos en la misma situación. Hay mutaciones que comprenden a P53, a KRAS, hay inestabilidad como de algunas secuencias específicas monosatilíticas como pueden ser el BAT25 o el BAT26, pero también hay expresión, actividad de esa enzima que es la telomerasa medida por lo que es el fragmento H-TER. Punto, por tanto, 1, en secuencias, en estructuras de DNA,
en secuencias o activación de lo que puede ser esa proliferación en base a la expresión, a la actividad de la enzima telomerasa. Segundo punto muy importante, cómo de alguna forma se modula la expresión. Uno de los elementos más fundamentales de cómo cambia el perfil de expresión es la adquisición de grupos metilo en residuos citosina. Fijaros cómo esa metilación de citosinas hace que esa expresión en aquellas regiones ricas en citosinas que se metilan se silencia. Y ahí tenemos dos distintos procesos de metilación, de silenciamiento génico. Uno, evidentemente, es esta incorporación de grupos metilo. La segunda es cambios en los estados de acetilación de histonas. Lo que conduce estos cambios, que son propio del control epigenético de la expresión, es a distinción clara entre lo que puede ser el componente genético en la célula normal y lo que es en la célula tumoral. Cómo de alguna forma tenemos regiones ricas en residuos citosina que no están metiladas, que se están expresando, y cómo somos capaces de, a través de la metilación, silenciar estas secuencias. Y en este campo hay también un gran desarrollo, porque estamos buscando cómo alteraciones propias del estado de metilación en distintos genes nos puede ayudar a detectar la presencia de cáncer de colon. Y aquí la mayor parte de todas esas aproximaciones son también en heces, alguna en plasma, pero tenemos el mismo problema que antes. Son aproximaciones de una gran especificidad, porque cuando se detecta claramente estamos en cáncer de colon, pero la sensibilidad, el rango, la horquilla de aparición es muy amplia, desde casos de un 50, 15, 20% hasta un 90%, con lo cual tampoco estamos llegando a todos esos casos. Punto siguiente, ¿qué ocurre a nivel de RNA mensajero? Una de las cosas que más nos ha sorprendido cuando hemos entrado a evaluar lo que hay detrás de esa secuencia monocatenaria de RNA es que en los extremos 5' y 3' tenemos múltiples estructuras que son críticas para el control de la expresión génica. Fijaos especialmente en ese extremo 5'. Ahí hay múltiples estructuras que se doblan sobre sí misma y que hasta hace pocos años desconocíamos el significado. Y hoy sabemos que es el inicio de secuencias que no codifican proteínas, pero regulan la expresión de los RNA mensajeros. Y estos son los microRNAs. Los microRNAs que, como veis, a partir de esas secuencias de RNA mensajero, a través del corte de esas estructuras, van a pasar de ese núcleo al citoplasma, van a intervenir en dos distintos procesos de control de expresión que son, por una parte, cuando hay una complementariedad perfecta entre la secuencia del microRNA y secuencia diana de RNA mensajero, van a inhibir por completo, anular por completo la expresión génica. Pero en aquellos casos de complementariedad no completa, no perfecta, tendremos una inhibición de todo lo que es la maquinaria de expresión génica en el ribosoma. ¿Por qué es importante esto? Porque si vamos al modelo clásico, a esa ruta canónica de ese subgrupo canónico de cáncer de colon, por ejemplo, fijaros que detrás de toda esa cascada de señalización clásica que todos conocemos, hay microRNAs que controlan cada uno de los pasos, que controlan cada una de esas proteínas fundamentales para lo que es la adquisición de ese fenotipo. Con lo cual, hay un control superior por encima de esos distintos genes de estos microRNAs. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando buscamos qué es lo que aportan, hay mucho, hay toda una pléyade de microRNAs que se están evaluando para la detección precoz de cáncer de colon. Y se están evaluando desde el punto de vista de su detección en plasma. El gran cambio con lo anterior y con lo actual es que esto ya es una muestra de plasma. Fijaros, este estudio es un estudio donde se evalúan múltiples, distintos microRNAs, pero cuando comparamos qué ocurre en sangre a nivel plasmático entre determinados microRNAs, nos damos cuenta que algunos son completamente distintos entre pacientes de cáncer de colon y voluntarios sanos. De hecho, uno de ellos, el microRNA 21, claramente se está postulando como un factor claro
para el diagnóstico precoz de cáncer de colon. ¿Cuáles son los datos? Fijaros, este estudio muestra voluntarios sanos, adenomas y cáncer de colon. Pero además, cuando vemos qué es lo que está detrás de este cáncer de colon, la situación de expresión de este microRNA-21 es distinto según los estadios, con lo que hay una gradación que desde el subgrupo de pacientes que tienen adenomas al grupo de pacientes con cáncer de colon tiene clarísimamente un valor que puede marcar puntos de corte para detectar si estamos ante un adenoma o estamos ante un cáncer de colon. ¿Cuál es lo que aporta en términos de sensibilidad y especificidad? ¿Cuál es el valor de la curva ROC? Desde el punto de vista de la detección entre pacientes de cáncer de colon y voluntarios sanos, fijaros que el área de la curva es óptima, estamos en 0,92. Y cuando comparamos entre lo que es adenoma y pacientes y voluntarios sanos, también es muy alta. No tanto, pero es muy alta, es 0,80. ¿Qué es lo que vemos también? Que este microRNA puede, y de hecho representa, una posibilidad de tener un marcador robusto para la detección precoz de cáncer de colon y además para evaluar la presencia de adenomas. Otro punto importante, 2 microRNAs de la familia del microRNA 200. En los dos, desde el punto de vista de la comparación de aquellos voluntarios sanos a pacientes con adenoma y pacientes con cáncer de colon, hay diferencia significativa en expresión. Con lo cual, podemos construir un score, un grupo, donde además del microRNA-21, estos dos al menos miembros de la familia del microRNA 200 nos estén aportando diagnóstico diferencial en sangre de cáncer de colon. Y que además, cuando vamos al cáncer de colon ya instaurado, entre estadios locales y avanzados, hay una gran diferencia. Otro punto importante, microRNA, la ratio entre un punto de referencia como es el microRNA 148 y el microRNA 16. Claramente hay una diferencia importante, sobre todo cuando queremos marcar la diferencia en cuanto al comportamiento de malignidad que tiene el adenoma frente al cáncer de colon. ¿Por qué es importante? ¿O cómo podemos también añadir otro aspecto importante, que es la metodología? Necesitamos, por un lado, la sensibilidad de estos marcadores. Por otro lado, técnicas, plataformas que apuren, que nos permitan que, aunque la cantidad de esta secuencia sea mínima, se detecte. Por eso estamos abordando estos problemas con técnicas de alta resolución, como puede ser la PCR digital o la PCR Beaming. Y esto es porque desde el momento mismo del screening, desde lo que es en sí el diagnóstico, necesitamos cambiar la filosofía, detectar mucho antes, bajar el umbral, porque esto directamente impacta en supervivencia de pacientes. Y esto nos da, en este tipo de tecnología, la capacidad de detectar no una, sino varias de estas distintas secuencias que son propias, específicas de cáncer de colon. Pero vayamos un paso más. Mirad, algo que es muy claro es que el genoma es la base, pero más allá del genoma tenemos cambios en la capacidad de expresar ese genoma. Este es un ejemplo muy claro. Las dos imágenes que veis aquí participan del mismo genoma, pero los dos, a efectos de proteómica funcional, son distintas. Y esto nos lleva a que también un aspecto importante en cuanto a la dinámica celular de lo que es la mucosa de colon y la interacción con lo que es la macrobiota, con lo que es todo lo que es la flora, hay la necesidad de caracterización desde el punto de vista de entender la funcionalidad que desde la genómica nos aporta la proteómica, porque la actividad clara de cómo condiciona la expresión de estos genes, el comportamiento de esas células de esa mucosa, marca lo que es la actividad de la proteína y, por tanto, la proteómica funcional. Hoy sabemos que posiblemente el gran reto que nos está llevando, que nos está permitiendo conocer en tiempo real lo que es la adquisición de cambios rápidos, dinámicos de la célula tumoral, es la proteómica. Y cómo, de alguna manera, estas propiedades nos ayudan a entender o a intentar entender variaciones que en muy poco tiempo, en células aparentemente similares, determinan que una
pueda desarrollar un tumor, incluso que sobre el tumor desarrollado sean resistentes y otras sean sensibles. Pero eso no basta con una sola proteína, y es verdad que en este aspecto, también desde el punto de vista metodológico, ha habido un cambio. Necesitamos no ya detectar una proteína, no ya detectar, como os decía antes, un solo microRNA, sino hacer una evaluación más global, pescar más, porque es el conjunto de varias de esas proteínas o de varios de los microRNAs los que nos dan la respuesta, a poder determinar si hay o no una alta probabilidad de una detección de cáncer de colon. Por eso, en este punto, ahora mismo estamos trabajando en cómo podemos incluir varios analitos, es decir, varias distintas secuencias polipeptídicas que se detectan a nivel de suero, que corresponden a aquello que es más específico de los distintos subtipos de cáncer de colon y poder evaluar su expresión a partir de un punto umbral que determine que ese aparente voluntario sano tiene o no, es portador o no de un cáncer de colon. ¿Y qué es lo que nos da esto? Mirad esta imagen. Esta imagen marca dos subgrupos enormemente separados. Es la comparación en perfil proteómico entre lo que son pacientes sanos y lo que son pacientes de cáncer colorectal. La separación es por un grupo mínimo, pero suficiente para determinar si tenemos o no un posible cáncer de colon. ¿Cómo es la curva ROC de esta aproximación? Fijaros que es significativamente mucho mejor que lo que hasta ahora habíamos detectado incluso con los microRNAs, con combinación de varios microRNAs, con un nivel de AUC de 0.985. Pero también es verdad que recientemente en esta aproximación, en esta incorporación de nuevas tecnologías, ya hay una plataforma que se ha incorporado a la clínica. Esta plataforma que conocéis también y aprobada por la FDA es el ColoWAR. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ColoWAR desde el punto de vista de la detección? Pues que marca, incluye, incorpora varias de estas cosas que hemos hablado, porque junto a los marcadores específicos de hemoglobina está incluyendo marcadores de mutación de DNA y está incluyendo marcadores de metilación de DNA. Con lo cual, la base sobre la cual se sustenta está en relación con los posibles distintos subtipos de cáncer de colon. Con lo cual está intentando que incluso aquellos subtipos menos frecuentes con menos probabilidad de alguna de estas alteraciones poderlo detectar. Fijaros que la capacidad de detección es del 92% y al mismo tiempo detecta el 69% de lesiones preneoplásicas de alto riesgo. Hay una ratio, incluyendo las lesiones pretumorales, y aquí es de cáncer, de un 13% de personas que está detectando como positivas que no tienen cáncer ni tampoco lesiones preneoplásicas. ¿Cuál sería un algoritmo de acción incorporando esas nuevas tecnologías? Sería el estudio en sangre periférica de perfil molecular. En caso de que sea negativo, se repite a los 3 años. En caso, evidentemente, de que sea positivo, vamos a colonoscopia. ¿Qué ocurre si la colonoscopia sale negativa? No hay ningún hallazgo. Volvemos otra vez al circuito de detección molecular en sangre periférica de cáncer de colon. Obviamente, en caso de una colonoscopia positiva, hay que ir a un tratamiento o bien endoscópico de resección o bien un tratamiento quirúrgico. Y, por supuesto, ante una colonoscopia positiva, tendremos que repetir la colonoscopia, tendremos que volver a detectar, analizar ese perfil molecular en sangre periférica. Es cambiar lo que de alguna forma es hasta ahora el paradigma que estamos utilizando en cáncer de colon. ¿Por qué? Pues porque yo os diría que, y ya con ello termino, si hay algo que marca la diferencia es que la única manera de avanzar es poder romper moldes. Y como decía Steve Jobs, solo aquellas personas suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo, que pueden cambiar el paradigma, son los que al final lo consiguen. Y nosotros estamos con esa intención, buscando que lo que hasta ahora es la aproximación clásica, la detección clásica del cáncer de colon, cambie. Por tecnologías que en base a lo que ya nos está incorporando a la biología molecular, lo que ya nos está aportando los estudios de los subtipos de cáncer de colon, nos den las pistas para detectar mucho
más precozmente, los pacientes que pueden tener ya un cáncer de colon y que al detectarlo precozmente podamos asegurar su supervivencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Yo tengo muchísimas, pero me gustaría empezar por hacerte dos preguntas. Una es, nos has presentado datos muy ilusionantes de posibles marcadores, pero sobre todo para los pólipos. Desde mi perspectiva, conocemos muy bien y estamos en la etapa de consenso de clasificación del cáncer de colon infiltrante, pero yo creo que nos falta información de qué es lo que pasa en los pólipos. Y quizá la estrategia, evidentemente, es buscar lo que está en el cáncer que ya está presente en los pólipos. Creo que nos falta demasiada información, pero ¿tú opinas lo contrario? ¿Opinas que está cercano el momento en el que tendremos no solo que mirar al microscopio los pólipos, sino que tendremos que aplicar alguno de estos kits o paneles de secuenciación masiva o alguna ómica sobre los pólipos? Yo creo, Julián, que sí. Sí, porque de alguna forma a veces nos encontramos con secciones de pólipos aparentemente no de muy alto riesgo, que en un tiempo muy corto, a veces incluso por procesos de cancerización en campo, acaban desarrollando o acaban teniendo situaciones de desarrollo de cáncer. Incluso la valoración del manejo de pólipos y la valoración histopatológica tiene un papel, y esto es muy importante. Pero también es cierto que, más allá de esa valoración histopatológica, tiene que haber una valoración de qué es lo que por debajo subyace, que puede hacer que, aunque la apariencia sea de un bajo riesgo, haya algo más. En cáncer es muy claro, porque en cáncer tenemos situaciones donde en un cáncer de colon estadio A, aparentemente sin ningún factor de riesgo, el paciente a los 6 meses tiene un desarrollo de metástasis muy significativo. Y lo que uno detecta cuando analiza a estos pacientes que tienen este desarrollo tan inusitado, a partir de un estadio tan precoz, son subtipos, alteraciones moleculares que ya estaban presentes, que podían de alguna forma predecir que podía haber una situación de altísimo riesgo, que desde luego, desde la perspectiva clínica oncológica, a nadie se nos ocurría hacer un tratamiento complementario, pero que quizás tenemos que empezar a hacer un repensamiento de estas situaciones, porque hay, y estoy yendo un poco al extremo, casos de estadios A, muy pocos, pero los hay, con muy mala evolución, y también es verdad que en los casos clásicos de estadio 2, donde no pondríamos muchas veces tratamiento de quimioterapia, hay situaciones que por el perfil molecular tenemos que ponerla. O situaciones de pacientes de estadio 3 que posiblemente no se van a beneficiar porque la situación molecular genética que hay por debajo no es de riesgo, que podríamos evitar un tratamiento de adyuvante. Es decir, que el paso siguiente es la individualización, o si me permitís, la medicina de precisión, no por lo que pueden ser la parametrización clásica hasta ahora utilizada de cuál es la situación histopatológica y clínica, sino lo que es el riesgo inherente al perfil de expresión genial que tienen esos tumores. Con lo cual, evidentemente, respondiendo a tu pregunta, sí creo que hay que dar un paso más en la evaluación de los pólipos. Y en este sentido también iba mi segunda pregunta, porque tú eres quizá la persona una de las más capacitadas para responder a la pregunta del millón. ¿Tú crees que habría que hacer un genotipado, o sea, un riesgo individualizado, saber cada uno de nosotros qué genes tenemos, y porque muchos de esos van a condicionar el riesgo que tenemos, y empezar por ahí a hacer una prevención, por así decirlo, personalizada en función de los genes que heredamos? ¿Sabes para que esa pregunta tiene otra parte, que es el coste? Y ahí habría que hacer quizás una individualización en base a ratio coste-efectividad. Pero yo creo que el grupo de personas, porque no son pacientes todavía, que posiblemente a efectos ya no de genes de alta penetrancia, sino genes de baja penetrancia, que sí influyen en el desarrollo de cáncer de colon, cabría individualizar riesgos, porque posiblemente el seguimiento no fuese igual. Y posiblemente hay que dar otra vuelta más, porque creo que en la valoración, y quizás en breve con todo lo que son las plataformas de secuenciación masiva,
y la reducción drástica del coste de muchas de estas plataformas, posiblemente sí que sea una realidad en breve plantearnos que el genoma de cada uno de nosotros, mucho antes de lo que puede ser el desarrollo de enfermedad, sí tengamos que saberlo y sí que nos ayude a marcar la manera específica que cada uno de nosotros tiene que tener un seguimiento. Yo diría que, desde luego, en cáncer cada vez lo tenemos más claro, y el hecho de que se estén identificando esos genes modificadores de riesgo, esos genes de baja penetrancia que quizás no tienen, obviamente, el peso de los de alta penetrancia, pero sí que es verdad que cuando uno junta varios de estos genes modificadores y junta el impacto que tienen y la sinergia que tienen entre ellos, cambia el riesgo que puede tener esa persona. Pues, tenemos una pregunta. Bueno, yo quiero hacer, antes, por acabar con mi larga intervención, un comentario que coincido contigo plenamente, que la biopsia líquida, la sangre metabolómica nos van a quitar trabajo a los patólogos, que todo tiene su expresión en sangre y hay que saber encontrarlo. La sangre... Bueno, yo primero un comentario y luego una pregunta, ¿no? El problema de los genes de baja penetrancia, el problema es que la cantidad de alteraciones genéticas que se van a ir que ya conocemos y las que quedan por venir implica probablemente a un esfuerzo bioinformático enorme para poder definir realmente una persona con 400 genes alterados cuál es su riesgo real, ¿no? O sea, que ya no solo es que lo descubramos. Tú has puesto una diapositiva con un chiste muy gracioso que es el puzzle ese, ¿no? Y todos... Y efectivamente, ahora ya sabemos las piezas, ahora a ver cómo las ubicamos. Entonces, yo creo que ese va a ser el gran reto, que es incorporar a los bioinformáticos de manera rutinaria en los programas de análisis genómico, de manera, aunque hay programas in silico, etcétera, que te permiten ayudar un poquito para algunas alteraciones, pero realmente yo creo que el reto es, con toda esta información que tengo encima de la mesa, ¿cómo ayudo yo a esta persona en concreto? Y eso creo que todavía nos queda un poquito, ¿no? La otra pregunta es, has definido claramente unos subtipos de cánceres de colon con unos perfiles moleculares muy claros y que, como has comentado, probablemente tienen implicaciones terapéuticas. ¿Se conoce algo sobre, en función de esos perfiles en lesiones preneoplásicas, si la evolución a cánceres invasivos es diferente? Lo digo porque eso iría un poquito en relación a un futuro próximo, el identificar esos perfiles de manera precoz para programar los programas de seguimiento, o incluso, que es un tema que veremos luego, no vamos a entrar ahora, pero veremos luego, todo el tema que tiene que ver con la quimioprofilaxis. ¿Es un poco que conoces o cuál es tu punto de vista? Bueno, a tu primera pregunta, con franqueza, ¿cómo ayuda todo esto al paciente real en ese momento? Con franqueza, ahora mismo no ayuda, porque no hay una traslación de toda esta información. Sí que es verdad que a veces el gap entre la investigación básica y la clínica del día a día se va cortando, pero hay un gap, hay un punto, hay un abismo a veces. El otro punto, que ese sí que te puedo responder mejor, de los 4 subtipos, en ese momento, no a efectos de pacientes, sino en modelos ortotópicos, lo que sí se está viendo es que, voy a poner 3 ejemplos. Uno, aquel que es el subtipo inmunomodulador con instabilidad. 2, el subtipo canónico. Y 3, el subtipo mesenquimal. El subtipo inmunomodulador parece que en situación de cuando implantamos un tumor de esas características, la capacidad de inhibir a los checkpoint inmunomoduladores, como pueden ser sobre todo PD1, PDL1, podría reducir el desarrollo de metástasis. Esto es en modelo animal. De esto a la realidad en la clínica, con todo el respeto, hay que tener mucha prudencia, sobre todo también por todo un elemento muy importante, y es porque lo que en sí ahora mismo supone fármacos de estas características. Segundo subtipo, el subtipo canónico. Curiosamente, este sí que es una realidad que los inhibidores de una enzima que es la gamma secretasa, que son aquellos que intervienen directamente en la activación de la ruta Notch, parece ser que en situaciones entre dar y no dar en modelo de ratón, estos inhibidores hacen o no hacen metástasis, sobre todo hepáticas. Con lo cual, abre una puerta, por lo menos un racional, para un estudio de adyuvancia con estos inhibidores. Claro, los estudios de adyuvancia en pacientes requieren muchos pacientes y mucho tiempo. El tercer subgrupo lo he estudiado sobre todo el grupo Genentech a raíz del estudio del ensayo clínico C08, porque el grupo mesenquimal, si hay algo que le caracteriza, es la angiogénesis.
Entonces, parece ser que el subgrupo que podría beneficiarse, en teoría, en modelo animal, lo cual sigo repitiendo e insistiendo en la prudencia de esto, de un tratamiento con un antiangiogénico en adjuvancia, sería este subgrupo en concreto. Porque es el único que tiene constitutivamente activada la resultado. Con lo cual, es verdad que abre, de cara al desarrollo de metástasis, posibilidades distintas. Claro, cuando uno pone todo junto, no hay fuerza estadística para que una sola aproximación cubra a todos los demás. Este tiene otra segunda lectura, y es que, con lo cual, tenemos que empezar a plantearnos ensayos clínicos que diferencien los subgrupos. Si no, difícilmente podremos sacar conclusiones con peso relevante, con potencia estadística, como para decir si algunas de estas aproximaciones en adjuvancia, que ya tenemos buenos resultados, conseguimos mejorarlas. Y ahora el paso siguiente es empezar a diseñar los estudios que demuestren esto en pacientes. Sí. Hola, buenos días. Mi pregunta enfocada un poco a lo que es la práctica día a día en el manejo de los pacientes, porque has hablado de ejemplos reales de test o huellas predictoras, y la pregunta es un poco cuál es el uso que se está haciendo actualmente por parte de los clínicos, si se usan, si no se usan, o por otra parte también cómo podrían acceder los pacientes a estos test que están fuera del sistema de salud. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que los que trabajamos en cáncer, en lo que es la práctica rutinaria diaria, no se utilizan, la verdad, estas aproximaciones. Sí que ahora mismo hay ensayos de investigación en los que estamos haciendo en paralelo, y en concreto estamos abriendo ahora uno, donde comparativamente a la aproximación clásica de la detección de cáncer de colon utilizando sangre oculta en heces y, si es positivo, colonoscopia, comparándolo a utilizar uno de estos test moleculares. El estudio está en proceso de apertura ahora mismo, con lo cual sí que es verdad que, por ejemplo, si algún paciente quisiera participar en el estudio, por nuestra parte estaríamos encantados, porque lo que buscamos es alcanzar una casuística suficiente como para poder demostrar que otra manera distinta de detectar de manera precoz el cáncer de colon puede ser tan o más útil que lo que puede ser la aproximación clásica de la sangre oculta en heces, y que incluso nos puede ayudar a determinar que, en caso de encontrar pólipos, cómo es el grado de agresividad que tiene ese pólipo. Los estudios preliminares que llevan, fundamentalmente en algunos hospitales en Estados Unidos, ya cerca de 3.000 muestras, parece que la concordancia en cuanto a la detección y a la sensibilidad de poder identificar pacientes con adenomas de alto riesgo y, sobre todo, pacientes con cáncer de colon muy precoces es muy alta. Y lo que estamos es validando con ellos que estos datos en otras poblaciones distintas tengan los mismos rangos de garantía que se han alcanzado. Yo creo que hay que dar un paso más, porque es cierto que lo que tenemos hasta ahora es un buen sistema, la sangre oculta es un buen sistema y la colonoscopia es un buen sistema, pero si podemos hacer más y podemos detectarlo con mayor precocidad, evidentemente en lo que se va a traducir es que la supervivencia del cáncer de colon va a cambiar, que es al final lo que buscamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, solamente para resumir 3 reflexiones. La primera es que estos 4 subgrupos que ha dejado claros y que parece que ya están claros, y como ha dicho Pedro, pues puede modificar muchísimo los tratamientos. También hay que recordar, y es el tema de la jornada de hoy, que también puede modificar los aspectos preventivos en estos 4 subgrupos que parece que son ciertamente distintos. En segundo término, y por la pregunta que ha hecho recién la audiencia, es cierto que todo este tema de la prevención molecular será el futuro,
nadie lo duda, pero tenemos que saber que a día de hoy el cribado del cáncer colorectal es a través del test de sangre oculta de materia fecal, que eso ha demostrado ser coste eficaz, que es lo que disminuye la mortalidad de cáncer de colon y que podemos encontrar y prevenir muchísimas lesiones premalignas antes que el diagnóstico precoz del cáncer. Por otra parte, y decirlo que desde un punto de vista de un sanitario clínico, como somos creo que una buena mayoría en este público, este futuro de la prevención molecular hay que hacer replanteamientos constantes, tanto para los políticos, es decir, desde una política sanitaria hasta la población general. No es suficiente largar una información y decir que esto parece en investigación mejor cuando los clínicos nos pueden preguntar, no solamente en atención primaria, sino en especializada como nosotros. Así que hay que ser cuidadoso, hay que avanzar, es indudable que vamos hacia toda la prevención molecular en casi todo, pero hay que saber qué es lo que tenemos al día de hoy y recordar que los que somos de Madrid, recién Madrid está empezando con el cribado del cáncer colorectal, aunque tarde hemos empezado, así que pues vamos pues pasando etapas como podemos. Pero bueno, hay que saber lo que tenemos, lo que nos espera y bueno, trabajar. Y yo creo que hay que trabajar en connivencia con las políticas sanitarias. Eso es un punto clave. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Ha sido para mí brillante, que es un tema muy difícil, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muy bien.